incómodo este coso, el auricular, pero bueno, es la forma que tengo de estar con ustedes. Bueno, seguimos. Es poquito lo que falta por el día de hoy. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? O sea, seguimos viendo la forma de definir el autómata finito determinista y de definir las cadenas o los momentos de las cadenas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir lo que llamamos configuración. La configuración o descripción instantánea es la que me permite decir cuál es el estado del autómata finito en un instante de tiempo, ¿sí? Entonces, a la configuración o descripción instantánea la llamamos K sub t y me va a decir el estado actual y la cadena que resta por leer, donde t es el intervalo de tiempo. Entonces, K sub t es igual a Q beta, con Q perteneciente al conjunto de estados, Q beta perteneciente al alfabeto de entradas, y me dice que t es el intervalo de tiempo, Q es el estado actual y beta es el sufijo o subcadena que resta por leer. ¿Esto por qué lo necesitamos? Bueno, porque ya vamos a ver que en el trabajo del autómata finito determinista muchas veces es necesario saber cuál es la cadena que resta por leer. Entonces la definimos en teoría de esta forma. Entonces, si yo a ustedes les pido en el examen teórico, indíqueme cómo es la definición o la descripción instantánea o la configuración de un autómata finito determinista, me lo dan así. Y me dicen todo esto. Q de t, K de t es la descripción instantánea o configuración, con t me indica el intervalo de tiempo actual, Q el estado actual, beta la cadena que resta por leer o sufijo o subcadena que resta por leer. Luego tenemos la configuración inicial, o sea, partiendo de esto, yo puedo decir, bueno, ya que sé definir configuración en general, puedo particularizar y definir la configuración inicial y también la configuración final. Vamos a empezar por la inicial. Si decimos que t es el instante de tiempo, la configuración inicial empieza en el tiempo cero. Entonces vamos a hablar de K sub 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Q sub 0 alfa. Q sub 0 es el estado inicial. Y alfa es toda la cadena resta por leer. Toda la cadena completa. ¿Por qué? Porque si estoy en el estado inicial todavía no se leyó la cadena. ¿Se entiende? Entonces, la configuración inicial está definida como K sub 0 igual a Q0 alfa con Q0 perteneciente a Q. Q0 es el estado inicial. Alfa perteneciente al alfabeto de entrada. O sea, alfa es la cadena que se va a leer. De esta forma también podemos definir configuración final y configuración de aceptación. Acá hay una diferencia. Algunos autores hablan de estado final y no necesariamente estado de aceptación. Por eso es que se define configuración final y configuración de aceptación. Configuración final se la llama cuando, fíjense, la leo primero y después les particularizo. K sub n igual a Qn lambda. Acá lambda significa que ya no queda nada por leer, ¿sí? Que ya se acabó de leer la cadena, ¿sí? Entonces, n es el tiempo, es el Q de t, n, y n también es la longitud de la cadena, ¿sí? Ahora, esto que me está diciendo, que se terminó de leer la cadena y está en un estado Q sub n, cualquiera. Por eso le llamamos configuración final, porque no me está diciendo si la aceptó o la rechazó a la cadena. Es un estado que puede ser el no de aceptación. Ahora, si además Q sub n perteneciera al conjunto de estado de aceptación, hablamos de configuración de aceptación. Es decir que la configuración final me sirve para describir la configuración de una cadena que es rechazada. Y la configuración de final es de aceptación si ese estado del que se transito es el estado de aceptación. ¿Se entiende la diferencia? ¿Jóvenes? Sí, bien. ¿El resto? ¿Puede repetir? Perfecto, sí repito. Entonces,
Definimos descripción instantánea o configuración en un instante de tiempo t. Entonces, si vamos a definir la configuración final, decimos que es k de n con t igual a n, donde n es la longitud de la cadena, porque es la cantidad de transiciones que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Cómo se define? Perdón. Q de n y lambda, donde lambda me dice que ya se terminó de leer toda la cadena. ¿Mm? Ahora, si la cadena es rechazada, Q de n es un estado cualquiera. Ahora, si la cadena es aceptada, Q de n, ahí está, Q de n pertenece al conjunto de estado de aceptación. Entonces, esta configuración final también es configuración de aceptación. ¿Sí? O sea, o esta configuración final se convierte en configuración de aceptación. ¿Sí? ¿Se entendió, Emilio, ahora? ¿Y el resto? ¿En la voz de Emilio? Bien. O en las letras de Emilio sería en este caso. Bueno, eso es configuración. Entonces la configuración o descripción instantánea, fíjense que el nombre se los dice, instantánea. Un instante, es una foto estática. ¿Qué es lo que queremos definir ahora? Queremos definir el movimiento, queremos definir varias transiciones. Por eso se llama movimiento, verlo desde un punto de vista un poco más dinámico. Entonces hablamos de tránsito o movimiento de un estado P a Q. Tránsito, movimiento de un estado a otro. Entonces se define de esta forma. Este símbolo de movimiento ya lo habíamos visto. No, no lo habíamos visto, perdón. No lo habíamos visto. No lo habíamos visto. Habíamos visto algo parecido que ya lo vamos a traer dentro de un ratito. Es como una T acostada, ¿sí? Bien. Fíjense, acá tenemos desde el estado P con A beta por leer. ¿Por qué hago esta separación de A beta? Fíjense que alfa igual a A beta, porque para poder reflejar, esto es la representación teórica, ¿sí? La representación teórica. Entonces, para poder reflejar que se leyó un símbolo, por eso expresamos a la cadena como A beta. Entonces, desde el estado P con A beta por leer, movimiento, o sea, hay varias transiciones hasta llegar a un estado Q con beta solo, o sea que ya leía. Sí, solo sí, acá hay una sola transición, existe la transición desde P con A Q. Acá hay un error. A Q. Este es una A, no un alfa. Perdón. Ahora sí. Ahí está. Entonces, es una sola transición, P con A Q. Si existe la transición desde P con la entrada A al estado Q, puedo expresar este movimiento. Bien, con P estado actual, A es el símbolo leído, Q es el próximo estado, beta, el sufijo que resta por leer. ¿Estamos hasta acá? Si yo puedo definir de esta forma el movimiento entre configuraciones en general, ¿sí? Desde un estado Q sub t con alfa sub t a un estado Qt más 1 con un alfa t más 1, donde alfa t más 1, alfa t, perdón, es igual a por alfa t más 1. Es lo mismo que pusimos antes, nada más que de forma más general todavía. Y donde existe una transición de Q de t con a Q de t más 1. Ahora sí, este me habla de un solo movimiento. Ahora, si yo quiero definir varios movimientos de una configuración inicial a una final, desde la configuración inicial con Q sub 0 y todo por leer, a la configuración final con Qn y nada por leer, fíjense que así se representa este símbolo, que es como una T mayúscula acostada, con el asterisco, porque me representa muchos movimientos, ¿sí? Muchas transiciones. Entonces, si quiero definir el movimiento de la configuración inicial a la final, va a ser desde Q0 alfa, muchos movimientos, a Qn lambda. Con Q0 perteneciente a Q, alfa es la cadena por leer, Qn, bueno, puede pertenecer al estado de aceptación, lambda significa que no queda nada por leer. Y acá, esto tendría que haber quedado arriba. Bueno,
pero no importa, está bien que esté acá abajo también. Movimiento generalizado entre configuraciones es desde Q sub t con alfa sub t, muchos movimientos a Qt más k y alfa t más k. Y acá lo mismo, con alfa sub t igual a varios caracteres alfa t más k. ¿Se entiende? A ver, ¿qué es lo que se busca definir acá? Ya lo vamos a definir en el ejercicio, en el ejemplo. Definir para el movimiento, la lectura de un símbolo, ¿sí? La transición de un estado a otro y la lectura de ese símbolo, que eso lo definimos en el movimiento, y si queremos definir varios movimientos, definimos de una configuración inicial a la final, que puede ser de aceptación o no, y si queremos sacarle una foto a una configuración puntual o una descripción instantánea, obtenemos K sub t, con t que puede ser 0, t puede ser n. Vamos a ver esto en el ejemplo. Perdón, algo más. A estos conceptos que vimos recién, los usamos para definir, ¿se acuerdan que yo les dije que vamos a ver 3 formas de definir la aceptación y el lenguaje? Entonces esos conceptos que vimos recién, los usamos para definir la aceptación o reconocimiento de cadenas y el lenguaje reconocido. Entonces, ¿cómo lo usamos para definir la aceptación de la cadena? Decimos que un autómata finito determinista reconoce o acepta una cadena alfa perteneciente al alfabeto de símbolos de entrada asterisco si puede moverse desde la configuración inicial a la configuración de aceptación. O sea, este movimiento que definimos acá de la configuración inicial a la final o a la de aceptación nos permite definir la aceptación de una cadena también. Entonces, desde Q sub 0 con alfa hay varias configuraciones, hay varios movimientos hasta Qn con lambda. Qn pertenece al estado de aceptación y lambda me está indicando que se leyó toda la cadena. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿O voy muy rápido? Y el lenguaje reconocido, ¿sí o no? Quiero que veamos el ejemplo, por eso voy rápido, que ya es lo último de hoy. El lenguaje reconocido por un autómata finito determinista lo definimos de esta forma. Va a estar formado por las cadenas alfa, pertenecientes al alfabeto de entrada asterisco, tal que Q de 0 con alfa, que sería, esta es la configuración inicial y esta es la configuración de aceptación. Hay movimiento desde la configuración inicial a la aceptación y Q de n pertenece al conjunto de estados de aceptación. Esta ahí se puede poner así o con el sombrerito, que es el símbolo, el otro símbolo posible. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, fíjense que estos conceptos de configuración y movimiento los usamos para definir la aceptación de cadena del lenguaje reconocido y ya vamos a ver más adelante que otras cosas también. Vemos el ejemplo. Es el mismo ejemplo que hicimos antes, ¿sí? Que acepta cantidad par de unos. Pero vamos a definir las configuraciones y los movimientos. Entonces, para la cadena aceptada y para la cadena rechazada. Entonces decimos que el movimiento desde la configuración inicial, fíjense, el estado inicial y toda la cadena alfa, a el estado de aceptación y nada por leer cuando la cadena es aceptada. Y para beta sería desde el estado inicial y toda la cadena por leer a P, que no es estado de aceptación, y la cadena toda leída rechazada. O sea que la primera sería configuración de aceptación y la otra sería configuración final. Alguien me había preguntado sobre esto más temprano, digo, cuando lo vimos. ¿Se entiende ahora la diferencia entre configuración final y configuración de aceptación? Entonces, para alfa es la configuración de aceptación, pero para beta es la configuración final. Bien, era Juan Ignacio, perfecto. El árbol de descripciones instantáneo o configuraciones instantáneas, que ya lo aprendimos a hacer, pero acá nos va a permitir marcar la configuración inicial y la configuración final. Para alfa, bueno, fíjense, el estado, vamos a ir para atrás. El estado actual y la cadena que me resta por leer. Cuando leo un 1, el estado actual va a ser Q y me va a quedar por leer esos 4 símbolos, porque con el 1 transito a Q. Cuando leo un 0, transita Q, pero me va a quedar 1, 1, 0 por leer. Ahora en Q leo un 1, transita P y me queda 1, 0 por leer. En P leo un 1, transita Q y me queda 0 por leer. Y en Q leo un 0 y transita a Q y no me queda nada por leer. Entonces fíjense que acá tenemos
bueno, las rayitas que faltaron. Q pertenece al alfabeto, al conjunto de estado de aceptación, perdón, y tenemos que, nada, ya los voy a escribir. Esta sería la configuración inicial y la última sería la configuración de aceptación. 1, 2, 3, 4, 5 transiciones, chicos, y la cadena de longitud 5. ¿Se acuerdan que en algún momento decíamos que n era la longitud de alfa? Ay, no, me fui. Esperen que me fui. ¿Dónde lo habíamos puesto? Me fui uno más. Ya lo encuentro y se los muestro. Y acá. Acá está. Cuando hablamos de la configuración de aceptación y final y de aceptación, decimos que es K sub n con Qn lambda, con T igual a n, y n es la longitud de la cadena. ¿Por qué? Porque en el autómata finito determinista hay tantas transiciones como longitud tenga la cadena. ¿Sí? Entonces esto lo vemos claramente en el ejemplo. Acá. En este caso, alfa es longitud 5 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 transiciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Para beta, arrancamos en P con toda la cadena por leer, leo un 1 y transita Q y me queda 1, 0, 1, 1. Lee el otro 1, transita P, me queda 0, 1, 1. Lee 0, transita P, me queda 1, 1. Lee 1, transita Q, me queda en 1. En Q leo un 1, transita P y en P no me queda nada por leer. Entonces tenemos la configuración inicial para alfa y para beta y la configuración final de aceptación para alfa y para beta. Acuérdense que el árbol de descripciones instantáneas y las configuraciones las definimos en forma general, como vimos hace un rato, o en forma particular para una cadena determinada. ¿Sí? No es una configuración única para todas las cadenas del lenguaje, sino para cada cadena tiene su propia configuración inicial y su propia configuración final, excepto que lo definamos, por supuesto, en forma general. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Vamos a definir movimiento. Ah, movimiento no lo define el movimiento. Ah, mira vos. Ah, sí, acá estaba, el movimiento ya lo habíamos definido. ¿Sí? Profe, Bueno. Sí, dime, te escucho. en el dígrafo, el estado de Sí, aceptación se pone con los dos círculos. sí, ¿Sería eso? doble círculo. Lo van a ver también con círculo grueso, pero con doble es lo correcto. Sí. Y Bien, bien, gracias. el inicial con la flecha. Sí. Nos queda una cosa más por ver, que es la función de transición extendida, que es muy cortito. ¿Sí? Así que vemos esto y después nos vamos. De todos modos, nos quedan 40 minutos de clase, o sea que vamos a terminar antes sí o sí. Esto también nos sirve, es la tercera forma, el tercer elemento que nos sirve para definir el autómata finito determinista. Entonces, ¿qué es la extensión al tratamiento de palabra o función de transición extendida? Nos permite describir lo que ocurre a partir de cada estado si se lee una secuencia concatenada de símbolos de entrada. ¿Sí? Lo que busca la extensión al tratamiento de palabra o función de transición extendida es poder definir la lectura de varios símbolos. Nosotros acá lo hacíamos con este símbolo, la T acostada asterisco. No, no sé qué nombre tiene, no tiene nombre este símbolo, ¿sí? Con la T acostada asterisco, ¿sí? Con este símbolo definimos varios movimientos. Acá se busca que sea a través de la función. Entonces, se define la función de transición extendida o la extensión del tratamiento de palabras f supra e, f a la e, como supraíndice, definida como desde un estado con un elemento de la entrada asterisco a otro estado. Fíjense que acá, en la definición pura, ¿qué cambia a la función de transición? Bueno, acá está escrito al lado, lo del asterisco, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en la función de transición, con un estado y una entrada,
transita a un estado. Pero acá lo que me quiere definir son muchas entradas, ¿sí? Son muchos estados. Son varias transiciones. Me están molestando un mosquito. Bueno, son muchas entradas. Entonces, sea la cadena alfa igual a A, B, C, D, la podemos definir como A, beta. Esto ya lo hicimos antes, como para... Y beta igual a B, C, D, con Q0 igual a Q y T, si T igual a 0, ¿sí? Entonces, partiendo de esta base, vamos a hacer ese reemplazo. La función de transición extendida desde Q0 con alfa me tiene que dar como resultado el estado al que se transita luego de haber hecho todas esas lecturas de los 5 caracteres de beta, de alfa, ¿sí? A, B, C, D, E. Entonces, nosotros cuando definimos, déjenme que escribo, nosotros definimos en general la función de transición desde el estado P con 0 igual a el estado Q. No, habíamos hecho con 1, ¿sí? Desde P con 1 a Q. Esas eran cada una de las transiciones a... cada una de las transiciones de mi función de transición. Lo que nosotros ahora buscamos expresar es desde la primera y cuál es el estado que me va a dar cuando termine de hacer la última transición. ¿Qué pregunta Gastón? Desde el mismo estado siempre, ¿qué Gastón? Porque recién leo, no sé en qué momento escribiste eso. En general lo ponemos desde el estado inicial A hasta que se termine de leer la cadena. En este caso, para el ejemplo, desde alfa, que es toda la cadena por leer, hasta que haya leído el último carácter. Ya lo vamos a hacer a esto con el ejemplo de antes. Bien. Entonces lo definen así, función de transición extendida desde Q con alfa, ¿sí? Me va a mostrar todos los pasos desde Q cuando lea A y me quede beta por leer. Y me va... Lo que queremos representar es que f de QD con A, ¿sí? Esa transición, me va a dar otro estado que va a servir para la siguiente lectura, para la siguiente transición con lo que resta con beta. A ver, lo vemos en la siguiente que está mejor. Entonces, decimos que es un proceso recursivo que finaliza al leerse la lectura de la cadena. ¿Por qué recursivo? Porque hacemos lo mismo una y otra vez, ¿sí? Que finaliza al completarse la lectura de la cadena. Entonces, si quiero definir la función de transición extendida desde Q con alfa igual a Q, este es el último estado al que llegué después de haber terminado de leer. Si alfa fuera A, B, C, D, E, yo digo que la función de transición extendida de Q con alfa va a ser igual a, fíjense, desde Q con el primer carácter A, esto me va a dar por resultado un estado. Ese estado me va a servir para encontrar la transición desde este estado con B, ¿sí? Desde este estado con la entrada B. Eso me va a dar otro estado. Este estado me va a servir para encontrar la transición con la siguiente entrada que es C. Entonces, la transición del estado que obtuve antes con C me va a dar otro estado que me va a servir para encontrar la siguiente transición con la entrada D. Ahí está. Esto me va a dar otro estado que me va a servir para encontrar la siguiente transición con la entrada E. Y esto finalmente me va a dar otro estado que va a ser este estado Q último. ¿Sí? Eso es lo que busca representar esta expresión. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Siempre arrancamos del mismo estado. Y si lo queremos escribir solamente así como está puesto acá, así, esto me dice que Q es el estado inicial, esto es Q sub 0, y esto me dice que este estado pertenece, ay, qué feo que salió esto, al conjunto de estados cetáceos. Bien. Borro todos los dibujitos y, acá que podríamos, para un autómata finito determinista traductor, también podríamos escribir la función de transición extendida, ¿sí? Mostrando la cadena de salida. Pero bueno, en esto se los muestro nada más porque está nombrado en el libro, para cuando lo lean lo puedan entender, pero no se profundice en esto porque, como les dije antes, estamos
abocados al autómata finito determinista reconocido. Vamos al ejemplo y ahí sí con esto terminamos. Para el ejemplo anterior, ¿sí? De la cadena alfa, nosotros dijimos que el movimiento de la configuración inicial a la aceptación es desde P con la cadena por leer a Q con alfa, con lambda, perdón, que significa que no me queda nada por leer. Y Q es esto de aceptación. ¿Cómo podríamos escribir esto como función de transición extendida? P con la cadena por leer igual a Q, porque es el último estado al que llegamos cuando se aceptó la cadena. ¿Cómo sería esto? Bueno, y para beta, el último estado sería P, pero como P no es aceptación, sería la cadena rechazada. ¿Se entiende? Fíjense que para definir la aceptación de una cadena o lenguaje aceptado, podemos usar la función de transición extendida también. Podemos usar el movimiento, la función de transición extendida, o como habíamos hecho antes, los símbolos, ¿sí? Ya los voy a... Están las tres cosas juntas puestas, así las comparamos en otra plaquita. Para el ejemplo, la función de transición extendida de P con alfa, si alfa es 1, 0, 1, 1, 0, es igual a Q, que es lo que tenemos acá. Entonces sería así. A ver si está puesto. Sí. Está puesto. Vamos al anterior. Bueno, acá está el grafo, está todo. Déjenme que escribo. Así les ayudo. Entonces, el primer símbolo, el 1. P con 1 transita al estado Q. P con 1 transita al estado Q. Ese estado Q me va a servir para encontrar el siguiente estado, este Q, con 0, acá. Entonces, en Q con 0, transita también a un estado Q. Este estado Q con 1, desde Q con 1 va a transitar a P, que es este P que está acá. P, lo siguiente que lee es un 1, entonces desde P con 1, con este 1, va a transitar el estado Q. En Q, lee un 0 y transita el estado Q, y ahí termina, cuando se acaba de leer la cadena. ¿Se entiende el trabajo que hace? Esto, a ver chicos, como les dije siempre, ahí viene la pregunta, profe, ¿y a ese dibujo lo tenemos que hacer así? No. El objetivo de esto es que ustedes entiendan qué es lo que estamos representando. Por eso esto lo vemos dentro del movimiento, porque estamos representando todas las transiciones desde la inicial, desde que empieza hasta que termina. ¿Sí? Déjame que leo el chat. Cada función sale un estado, claro, cada función de transición me da como salida su estado, el estado del que transita. Y ese estado, con la siguiente entrada, a otro estado más. Exacto. ¿Sí? Así es, Emilio. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, y acá están lo que decimos del reconocimiento de cadenas y de la aceptación de lenguajes. ¿Qué vimos antes? Dijimos que vimos dos, ahora vamos a ver la tercera con la función de transición extendida, pero la junté justamente para que las comparemos acá. Entonces, dos condiciones, un autómata finito determinista reconoce o acepta una cadena alfa perteneciente al alfabeto de entrada asterisco, sí, se cumple. Dos condiciones simultáneas, termina de leer la cadena y transita el estado de aceptación. Esta es una forma de definirla, con QDF perteneciente a A. La otra forma, sí, existe el movimiento desde la configuración inicial a la configuración de aceptación, Q sub 0 con alfa, movimiento a QN con lambda, donde QN pertenece al conjunto de estado de aceptación. Y la tercera forma es, usando la función de transición extendida, desde el estado inicial con toda la cadena por leer a el estado QN que pertenece al conjunto de estados de aceptación. Entonces, esas son las tres formas que tenemos para definir la aceptación o reconocimiento de cadenas. Y luego, para definir el lenguaje aceptado por un autómata finito determinista, también lo hacemos a través del conjunto de cadenas de símbolos de entrada que son reconocidas por el autómata, el lenguaje aceptado por LAFD, o sea, autómata finito determinista. También lo definimos como las cadenas que permiten al autómata moverse de una configuración inicial a una configuración de aceptación, o sea, alfa perteneciente a sigma asterisco tal que existe el movimiento de configuración inicial a aceptación y QN pertenece a. Y finalmente con la función de transición extendida. Es el conjunto de palabras a las que se llega, conjunto de palabras con las que se llega a un estado de aceptación a través de la función de transición extendida de palabras. O sea, alfa perteneciente a sigma asterisco tal que existe la función de transición extendida de Q0 con alfa
perteneciente a A. Fíjense que no le pongo igual a QN perteneciente a A. Yo ya sé que la función de transición me arroja un estado, por eso es que no le ponemos el igual a Q. ¿Sí? Que no estaría del todo mal tampoco, pero esta sería la correcta. ¿Alguna duda? Y ahí terminamos por hoy. Oh, una maravilla, 25 minutos antes. ¿Alguna duda? Aunque hubo varios que ya descartaron, unos 4. Bueno, no, perfecto. Jóvenes. Ahí estuve viendo en la V, después hay 2 links que en realidad habla de 2 premios que se han otorgado, me salió como por la oreja, sí. Hay 2 premios que se han otorgado por trabajo realizado en relación al estudio de las gramáticas, de los autómatas, las máquinas de Turing. Son 2 artículos cortitos, así que léanlos, interesante. Como para que relacionemos lo que veamos y los estudios actuales sobre estos temas. Bueno, las filminas no están subidas, ya las voy a subir. Sí, lo que puedo hacer es subir esta parte y después subir la otra, ¿sí? Los otros temas, a mí me gusta subir toda la unidad junta, pero bueno, para que vayan estudiando, sí. O podemos hacer distinto, les subo todo y si voy a tener alguna corrección en la otra, después se las reemplazo. El 8 de mayo está definido el parcial, ayer justo me estuve fijando, falta no determinista, ¿sí? A ver, déjenme que salgo de acá y acá, el calendario. Fíjense, unidad 1, 2, 3, 4. La unidad 4 es no determinismo. Lo que vamos a ver el 26 de abril y en la semana siguiente. En realidad, esto no es tan largo, son muy más nombres que otras cosas, porque a todo esto ya lo vamos a haber trabajado. A ver, ya cuando llegamos a esta etapa, ¿sí? Ya hemos visto muchos conceptos que empezamos a redefinir. Por eso es importantísimo, chicos, importantísimo que se pongan a revisar lo anterior, porque se les hace una bola de nieve y después se les confunden todos los símbolos, todos los conceptos y terminan estando mal las cosas porque se les confundieron los símbolos porque no los afianzaron. ¿Sí? Autómata compila, según acá, no va en el parcial. Pero lo empezamos a ver porque tenemos tiempo, porque si no nos atragantamos después en el final. Es así, muchos conceptos, chicos. Bueno, jóvenes, buena semana para todos. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias. Adiós. Chau a todos. Hasta luego.